Dicen que algunas historias del oeste no se cuentan con palabras, sino con silencios, cicatrices y objetos olvidados que algún día regresan para exigir memoria. Y si estás escuchando esto desde alguna llanura de Texas, un pueblo en el norte de México o un rancho solitario en las laderas de Mendoza, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas. Porque lo que sucedió con Thomas Ramsay en un invierno seco y cortante de 1889 cambió para siempre el destino de 3 vidas. El viento atravesaba las paredes del granero como un cuchillo en cuero viejo, y todo allí parecía cansado. La leña húmeda que insistía en no prender fuego, las botas deformadas apoyadas junto a la chimenea, y hasta el hombre callado sentado en la mecedora, con los ojos vacíos de quien ha visto más de lo que debería. Tomás vivía solo desde hacía 7 años, 7 inviernos sin la voz de nadie resonando en las tablas de la casa. Excombatiente, llevaba en el brazo izquierdo un dolor que no cedía y en el pecho una culpa que no le permitía dormir bien. Nadie en esa región hablaba mucho con él. Algunos decían que se había enloquecido tras la guerra. Otros simplemente respetaban su silencio como si fuera un pacto con los muertos. Su rancho quedaba en un tramo olvidado de las praderas tejanas, donde la nieve era ligera, pero el viento parecía gritar por los que no regresaron. No esperaba visitas, ni caballos, ni voces femeninas pidiendo ayuda con la mano temblando en el aire. Aquella mañana, Mara llegó con el rostro cubierto por un pañuelo. Sostenía a una niña de la mano, delgada, con las mejillas quemadas por el frío y ojos que no osaban parpadear. «Solo un plato de comida, señor, y trabajo, lo que sea», dijo ella. Tomás no respondió de inmediato. Solo miró el pañuelo que envolvía el cuello de la mujer y sus ojos se agrandaron. Esa tela, azul desteñido, con bordes cosidos a mano, era el mismo que Esteban Martínez llevaba el día que sangró en sus brazos, el mismo que había perdido cuando su mejor amigo fue arrastrado por soldados para ser juzgado y muerto como traidor. Un pañuelo que jamás olvidó. No dijo nada, solo se dio la vuelta despacio, abrió la puerta del rancho con el hombro y señaló hacia adentro. La mujer agradeció con un gesto y entró en silencio, tirando de la niña de la mano. La casa olía a madera vieja y café frío. Mara miró alrededor como quien entra en un santuario de fantasmas. Y tal vez lo era, porque allí, más que paredes, había recuerdos apilados como troncos, y un dolor sordo que, por alguna razón, comenzaba a moverse de nuevo. La niña se sentó en un rincón y se quitó los zapatos sin pedir permiso. Estaba cansada, pero el viejo soldado solo podía mirar ese pañuelo y sentir el gusto metálico de la memoria volviendo a la boca. Aquella primera noche, nadie dijo mucho. Tomás encendió el fuego, empujó una olla de hierro hacia el centro de la parrilla y echó dentro algunas tiras de carne seca, papas marchitas y un puñado de frijoles oscuros. No era una comida abundante, pero estaba caliente. Mara agradeció sin mirar a los ojos de él. Se sentó cerca del fuego con la hija en el regazo y le ofreció las primeras cucharadas, soplando con cuidado para no quemarle la boca a la niña. Sofía comía en silencio, como quien sabe que cualquier ruido puede ser peligroso. El ranchero observaba desde un rincón, callado, pero algo dentro de él se movía despacio. Hacía años que nadie compartía esa casa, y ahora, en ese frío maldito, 2 figuras pequeñas y humildes calentaban más el ambiente que la leña crujiente en el brasero. El pañuelo azul todavía colgaba del cuello de Mara, y Tomás no podía apartar la mirada de él. Era como si el tejido respirara memorias, y con cada respiración un pedazo del pasado volvía a arder. Al día siguiente Mara despertó temprano.
encontró una escoba detrás de la puerta y comenzó a barrer la veranda sin que nadie se lo pidiera. Limpió los escalones, sacudió las pieles viejas que cubrían el suelo de la sala y recogió cenizas con manos firmes. Era una mujer acostumbrada a sobrevivir, de esas que no esperan gentileza, pero ofrecen trabajo a cambio de dignidad. Tomás salió del establo alrededor de las 7, con el sombrero sucio de polvo y la barba húmeda de rocío. Vio a la mujer limpiando la entrada y no dijo nada. Solo se acercó con pasos lentos y puso un balde de leche a sus pies. «Para la niña», murmuró antes de alejarse. Mara miró el balde, luego al cielo. Ese tipo de cielo sin nubes, pero que pesa igual. Sofía, desde el umbral de la puerta, observaba todo con los ojos bien abiertos. Nunca había visto a un hombre y una mujer entenderse sin palabras. Y tal vez, en ese instante, estaba aprendiendo que hay formas de respeto que no gritan, solo se manifiestan como una taza dejada caliente en el alféizar o una manta doblada antes del frío de la noche. Con el paso de los días, el rancho parecía cambiar de ritmo. La presencia de Mara y Sofía era como una brisa cálida atravesando una casa abandonada. No derribaba nada, pero levantaba el polvo. Tomás comenzó a fijarse en los pequeños detalles, la manera en que Mara separaba los granos buenos de los dañados, cómo enseñaba a su hija a no tener miedo de los caballos o cómo cosía en silencio junto al fogón. Ella también lo observaba, la forma en que movía el brazo izquierdo cada vez que hacía mucho frío, cómo siempre ponía 2 platos en la mesa, aunque no supiera si comerían allí, y, sobre todo, que evitaba mirar directamente el pañuelo azul. No era un gesto de desprecio, sino de dolor. Mara sabía reconocer ese tipo de mirada, y no preguntó nada, porque ella también cargaba sus propios fantasmas, y sabía que a veces hay que esperar el momento justo para hablar de los muertos. Una tarde, Tomás arreglaba una cerca al sur cuando escuchó la risa de Sofía. Era una risa corta, pero verdadera, como el canto de un pájaro que nadie esperaba oír. Dejó de martillar y se dio vuelta despacio. Vio a la niña corriendo detrás de un pollito que escapó del gallinero, con el cabello al viento y el rostro iluminado por primera vez. Mara observaba desde lejos, sentada sobre un tronco seco, con un paño sobre las piernas y la costura detenida entre los dedos. Ella también sonreía, y esa sonrisa, pequeña como era, tocó a Tomás de un modo que no pudo explicar. Por primera vez en mucho tiempo, el viejo combatiente sintió que estaba vivo. No solo respirando, sino vivo. Y el pañuelo, ese maldito pañuelo, dejó de ser una puñalada en el pecho para convertirse en una pregunta suspendida en el aire. ¿Por qué ella lo lleva? Esa noche, Tomás tardó en dormir. Se quedó sentado frente al fuego, con una taza tibia en las manos y la mirada fija en el contorno de la ventana, donde la luz de la luna recortaba la oscuridad, como buscando algo olvidado. Mara ya había recogido con Sofía, que dormía a su lado en un catre improvisado con mantas. Pero el silencio de la casa ya no era el mismo. No era el vacío de antes, sino un silencio distinto, lleno de preguntas que chocaban en la garganta. El pañuelo seguía ahí, colgado del clavo donde Mara lo colgaba cada noche antes de acostarse. Tomás no pudo soportar más. Se levantó, caminó hasta la tela y la sostuvo con cuidado, como quien toca un objeto sagrado. Se quedó allí, parado, sintiendo la textura del tejido entre sus dedos callosos, hasta que por primera vez la voz le salió firme. «¿Dónde conseguiste eso?», preguntó, sin voltear la cara, pero con el pecho completamente expuesto por el dolor. Mara estaba despierta. Ya sabía que esa pregunta llegaría. Se levantó despacio, tapó a Sofía y se acercó a él con pasos suaves. «Ese pañuelo era de mi marido, Esteban Martínez», respondió con calma. Las palabras cayeron como piedras al suelo.
Tomás apretó la tela entre los dedos, con los ojos llorosos y la mandíbula temblando. «Lo sé», dijo él. «Estaba con él cuando cayó, cuando intentaron matarlo y lo llamaron traidor. Pero él no lo era». Mara asintió. Se sentó a su lado y dejó que el silencio llenara el espacio entre ambos. Entonces comenzó a contar, no como quien defiende a alguien, sino como quien finalmente libera una historia mantenida presa durante años. Esteban fue asesinado porque salvó a una mujer y a su bebé. Tenía órdenes de atacar, pero los protegió. Un oficial llamado Felipe de la Cruz lo denunció por insubordinación. Mintió. Esteban nunca traicionó a nadie, solo eligió salvar vidas. Tomás se llevó la mano al rostro. El nombre de Felipe sonaba como veneno antiguo. Recordaba la voz de ese hombre en los juicios, la arrogancia disfrazada de justicia, la forma en que manipulaba a los superiores con palabras limpias y verdades distorsionadas. «Intenté», dijo en un susurro. «Juro por Dios que intenté defenderlo, pero nadie quiso escuchar. Nadie». Mara puso la mano sobre el brazo de él, ese mismo que aún le dolía cada vez que cambiaba el tiempo. «No fallaste, Tomás. Ellos fallaron. Nosotros dos solo sobrevivimos. Y ahora tenemos la oportunidad de hacer lo que nunca nos dejaron, contar la verdad». La llama de la chimenea titilaba, proyectando sombras en las paredes. Y allí, en medio del rancho que aún olía a dolor antiguo, dos almas partidas empezaban a reconocerse como sobrevivientes del mismo naufragio. Al día siguiente, la temperatura bajó aún más. El viento parecía cortar los huesos y el cielo amaneció cerrado, con una luz pálida que hacía todo parecer más antiguo. Tomás cabalgó hasta la ciudad. Pasó horas entre papeles, archivos olvidados del tribunal militar, nombres tachados, informes incompletos. Encontró a un hombre viejo, exsecretario de la División Oeste, que aún recordaba a Esteban, y que, con cierto esfuerzo, indicó dónde se habían guardado ciertos documentos. Al regresar al rancho, con una carpeta fina de cuero atada a la silla, Tomás parecía otro hombre. Ya no era aquel que solo soportaba el peso de los días, sino alguien que finalmente cargaba un propósito: limpiar el nombre del amigo que nunca pudo olvidar. Mara lo recibió en la puerta con el rostro endurecido por el viento. No necesitaron hablar. Ella vio la carpeta, vio sus ojos, y solo asintió. El tiempo de espera había terminado. El humo subió como una advertencia. Comenzó con el olor acre invadiendo el cuarto, luego vino el crujido seco de la madera rompiéndose. Cuando Tomás abrió los ojos, el techo del establo ya estaba en llamas. El fuego lamía las vigas con furia y los caballos relinchaban en un pánico descontrolado. Corrió con baldes, soltó a los animales e intentó contener las llamas, pero era demasiado tarde. El granero fue consumido. Mara salió con Sofía en brazos, tosiendo, con los ojos llorosos por el humo. Nadie resultó herido, pero el rancho había sido marcado. Un ataque, un mensaje. Mientras observaba las ruinas ardiendo, Tomás caminó hasta la parte trasera de la casa, donde encontró huellas recientes, restos de cuerda empapada en queroseno y un pedazo de tela atrapado en la cerca. Era un uniforme. Antiguo, pero reconocería ese corte en cualquier lugar. Era el mismo tipo de uniforme usado por las tropas que servían a Felipe de la Cruz. El enemigo, ahora, estaba de vuelta. Esa noche, Tomás no pudo dormir. Se sentó con el rifle junto a la puerta, mirando las sombras. Se sentía como en los viejos tiempos de la guerra, pero ahora con un fuego diferente en el pecho. «Él no va a parar», le dijo a Mara cuando ella se sentó a su lado. «Felipe sabe que nos estamos acercando a la verdad, y que en verdad, por más que tarde, es como un caballo salvaje. En algún momento rompe el cercado». Mara miró a la hija, que dormía envuelta en una manta en un rincón de la sala. «No vamos a huir, Tomás. Yo ya he huido demasiado. Ahora es hora de enfrentar». Y había firmeza en su voz. No era ira, sino algo más poderoso.
convicción. Era como si la mujer que antes pedía comida en la puerta de un extraño, ahora se alzara como la viuda de un hombre inocente, y como guardiana de una memoria que nadie más quería honrar. 2 días después, estaban frente al tribunal local. El juez, un hombre de mediana edad con arrugas profundas alrededor de los ojos, miró extrañado a esa pareja de rostros marcados por el tiempo. Esteban Martínez, murmuró, hojeando los papeles. Este caso fue cerrado hace años, pero Tomás se adelantó. Cerrado sí, pero no resuelto. Y tenemos pruebas de que el juicio fue manipulado. Presentaron los registros, anotaciones omitidas, testimonios ignorados, copias de órdenes, contradictorias. Entonces Mara habló. Se puso de pie ante la sala con las manos entrelazadas, la voz firme a pesar del dolor. Mi marido murió salvando a una mujer y un bebé. Fue condenado porque eso entorpecía la ambición de otro hombre. Pero su honor, señores, no está enterrado. Está vivo en cada noche en que tuve que decirle a mi hija que su padre no fue un traidor. Y ahora necesito que esta verdad también viva en los registros de este tribunal. El silencio que siguió fue absoluto. Un silencio pesado, lleno de vergüenza y asombro. El juez miró los documentos por largos minutos, leyó en voz baja los nombres, los datos, los sellos, y entonces pidió un receso. En la sala de espera, Tomás caminaba de un lado a otro. Mara sostenía a Sofía en el regazo. La niña no entendía mucho, pero sentía el peso del momento. Cuando finalmente regresaron, el juez leyó la sentencia con voz clara. Felipe de la Cruz será investigado y procesado por las acusaciones presentadas, y el tribunal reconoce que Esteban Martínez no cometió traición. Su reputación será restaurada en los registros militares y civiles. Tomás cerró los ojos. Mara llevó la mano al rostro, y por un instante, breve, como el toque del viento en las cortinas, la sala pareció respirar aliviada, como si, finalmente, un capítulo antiguo hubiera sido escrito de la manera correcta. Al volver al rancho, Tomás casi no habló. El sol bajaba lento tras las colinas, tiñendo de cobre los campos resecos. Mara mantenía a la hija dormida en brazos, los ojos puestos en el horizonte como quien entiende que un ciclo terminó. Pero el cansancio aún no. Al cruzar la puerta quemada, el olor a madera carbonizada aún flotaba en el aire. El granero se había convertido en cenizas, pero la casa resistió. Tomás desmontó del caballo y se quedó mirando el porche largo rato, como si reconociera el lugar por primera vez. «¿Sabes?», dijo con voz ronca, «pensé que nunca más podría mirar este pedazo de tierra sin sentir dolor. Pero ahora es diferente, como si Esteban estuviera aquí con nosotros». Mara asintió. «Está», respondió, «y tal vez siempre estuvo, solo que necesitábamos limpiar su nombre para poder escuchar su silencio». A la mañana siguiente, Tomás cortó leña con más vigor de lo habitual. Había algo nuevo en su postura, no exactamente alegría, pero sí firmeza. Construyó un cobertizo provisional con vigas reaprovechadas y cubrió parte de las herramientas para que no se perdieran con la lluvia. Mara lavó la ropa, quemada que pudo salvar, y colgó el pañuelo azul en la veranda, donde el viento lo hacía bailar como una señal. Por primera vez desde que llegó, caminaba por el rancho como si fuera parte de él. Por la tarde, Tomás arregló la cerca del corral y ayudó a Sofía a dar maíz a las gallinas. La niña volvió a reír, esta vez más libre, y cuando tropezó con una raíz, fue él quien la sostuvo por los brazos. Se quedaron así un instante, mirándose a los ojos, y algo cambió. Sofía sonrió, no como quien agradece, sino como quien confía. Con el paso de los días, los tres formaron una rutina hecha de pequeños gestos y silencios compartidos. Mara cocinaba sin prisa, con hierbas que cultivaba en macetas improvisadas junto a la veranda. Sofía recogía flores secas del campo y las ponía en frascos de vidrio en las ventanas. Tomás
Construía un nuevo cobertizo poco a poco, sin apuro, como quien sabe que levantar una estructura lleva tiempo y también coraje. Por la noche, la chimenea encendida era más que un refugio contra el frío. Era el centro de un hogar en formación. Ninguno de los tres llamaba a eso familia, pero todos sentían que algo se estaba tejiendo en lo invisible, y era más resistente que cualquier lazo de sangre. Era el vínculo entre tres sobrevivientes que, aunque heridos, decidieron quedarse. Una noche, mientras el viento soplaba fuerte y las llamas del fuego proyectaban sombras en las paredes, Mara se acercó a Tomás con una manta en las manos. «¿Tu brazo te duele más cuando hace frío?», preguntó. Él dudó, luego sonrió con una sonrisa leve. «Siempre dolió, desde la última batalla, pero hoy duele menos». Ella asintió, se sentó a su lado y le cubrió el hombro con la manta. No dijeron más. Se quedaron allí mirando el fuego. Sofía dormía con un muñeco de trapo en los brazos, hecho por las manos de su madre, y el pañuelo azul todavía colgaba de la ventana, como testigo silencioso de todo lo que se había superado. Y allí, en ese instante, el pasado ya no era una carga. Solo era una historia que finalmente había sido contada. Con el tiempo, Mara empezó a ocupar espacios en la casa como si siempre hubieran sido suyos. Cosió nuevas cortinas con retazos de tela que Tomás guardaba desde hacía años y nunca había usado. Reorganizó la cocina, limpió la cristalería y plantó una mata de ruda en la entrada para ahuyentar lo que no sirve, dijo sonriendo. Tomás la observaba con curiosidad y respeto. No intervenía, solo ofrecía herramientas, clavos, apoyo. Era como ver la vida volver a la madera de esas paredes. Mara no pedía permiso, pero tampoco tomaba nada, simplemente llenaba los vacíos con dignidad. Sofía, cada vez más a gusto, corría entre los gallineros, alimentaba a los caballos e incluso comenzó a llamar al viejo perro guardián por un nombre que inventó: Señor Chispa. Nadie recordaba cuánto tiempo llevaba el perro allí, pero ahora él también parecía más vivo. Una tarde, Tomás llevó a la niña a un paseo a caballo. La montó en la silla, sujetándola en firme, y cabalgó hasta una colina baja desde donde se podía ver todo el rancho. Desde lo alto, Sofía señaló con el dedo: «Mira, nuestra casa». Él se quedó en silencio. Esa palabra, nuestra, le caló hondo. Era la primera vez que la oía, y aunque sabía que la niña hablaba con la ligereza propia de la infancia, algo se dio en él. Al volver, Mara los esperaba con un paño extendido en el suelo y 2 frascos de comida caliente. Habían improvisado un picnic allí mismo, en el terreno aún oscuro. Por las cenizas del incendio, se sentaron los tres, comieron despacio, y en esa tarde sencilla, sin promesas dichas, nació algo raro. Un tipo de amor que no necesita nombre porque se reconoce en los ojos y en el silencio cómodo de quienes ya no temen al tiempo. Esa noche, Tomás sacó de la cómoda una caja pequeña, de madera oscura, donde guardaba objetos del pasado. Entre medallas oxidadas, cartas antiguas y botones sueltos, había una fotografía descolorida. En ella estaban él y Esteban, aún jóvenes, con uniformes sucios y sonrisas tímidas de quienes no sabían lo que venía. Tomás miró la imagen largo rato. Luego, con manos firmes, entregó la foto a Mara. «Creo que esto es tuyo también». Ella la recibió con cuidado, con los ojos llorosos, y solo dijo: «Gracias». Otra vez, nada más. Pero ese gesto lo decía todo. La entrega de un pedazo del pasado, no como carga, sino como compartir. Era el reconocimiento de que el dolor no pertenece solo a quien lo siente, sino también a quien sobrevivió con él. Días después, llegó una carreta de la ciudad trayendo tablas nuevas, tejas, semillas y un saco de cartas olvidadas enviadas a Tomás a lo largo de los años. Mensajes de veteranos, vecinos lejanos e incluso de la madre de Esteban, que nunca tuvo respuesta.
Tomás y Mara pasaron horas leyendo los papeles en silencio, separando los que valía la pena guardar. Sofía los miraba, sentada en el suelo con muñecas de mazorca. Por la noche se acercó a Tomás con un dibujo hecho con un carbón. Era él, Mara y ella misma, tomados de la mano frente a una casa con un árbol al lado. ¿Es nuestro lugar?, preguntó. Tomás se arrodilló, miró bien en sus ojos y respondió: sí, pequeña, ahora lo es. Las mañanas tomaron un ritmo casi ceremonial en el rancho. Tomás se despertaba antes del sol, encendía la estufa y ponía la cafetera a hervir sobre la plancha. Mara aparecía después, envuelta en un chal, con el cabello sujeto con un pedazo de cinta que había encontrado entre las telas viejas de la casa. Sofía venía bostezando y se sentaba con las piernas cruzadas en el banco cerca de la chimenea, abrazada al señor Chispa. No había prisa, no había relojes, pero sí un ritmo, casi como una oración matutina no dicha, compuesta de tareas simples y miradas cómplices. Mara siempre decía: casa que empieza con silencio y café caliente, aguanta cualquier cosa. Y Tomás, aunque no lo admitiera, había llegado a creer eso. Era como si ese ritual protegiera el día incluso antes de que los problemas pudieran tocarlo. Con el tiempo comenzaron a pintar el nuevo granero. Mara eligió una mezcla de barro y cal para ahuyentar a los malos espíritus y atraer a la gente buena. Tomás sonrió y no preguntó. Sofía ayudaba cargando baldes, mojando su vestido hasta las rodillas y manchando el rostro con salpicaduras blancas. Hubo risas, no muchas, pero sinceras, y el rancho, antes seco y duro como piedra, parecía ahora respirar junto a ellos. A veces llegaban visitas, un vecino que traía huevos a cambio de jabón, un herrero que ayudaba con las herraduras de los caballos. Todos se extrañaban al principio. Algunos aún miraban a Mara con desconfianza, sin saber de dónde venía aquella mujer callada con ojos firmes. Pero poco a poco, la historia del pañuelo azul y el juicio se difundió, y con ella, el respeto. Porque en el viejo oeste las palabras circulan despacio, pero cuando llegan con verdad, crean raíces más fuertes que los rumores. Una tarde gris, Tomás apareció con una pequeña placa de madera en la mano. Había tallado algo sencillo: Rancho Esteban. Cuando mostró la pieza a Mara, ella no dijo nada de inmediato. Pasó los dedos por las letras irregulares, sintió el olor de la madera nueva y finalmente asintió con los ojos llorosos. Juntos colocaron la placa en la entrada del terreno, clavándola en el viejo portón de alambre. Se merece ser recordado por algo que se mantuvo en pie, no por algo que se derrumbó, dijo Tomás. Mara estuvo de acuerdo. Y así, el Sintututsintun, rancho que antes no tenía nombre, ganó no solo una identidad, sino un alma. Un lugar donde la memoria ya no era dolor, era semilla. Aquella noche, después de cenar, Mara bordaba bajo la luz de la lámpara de aceite. Tomás lavaba las ollas, un hábito que había adquirido sin darse cuenta. Sofía ya dormía. Afuera, el viento traía olor a tierra húmeda y leña quemada. ¿Has pensado en quedarte?, preguntó él sin voltear la cara. Mara dejó la aguja en el regazo y lo observó en silencio. Sí, pero quedarse no es una palabra pequeña, Tomás. Quedarse es cuando el cuerpo descansa, porque el alma ya eligió. Y yo creo que estoy cerca. Él asintió sin presionar. Era el tipo de respuesta que no pide réplica, solo tiempo, y quizás una taza de café caliente a la mañana siguiente. El invierno, que parecía eterno, comenzó a ceder lentamente. Los campos, antes duros como piedra mojada, dieron lugar a parches de tierra más oscura, y algunos brotes tercos surgieron entre las grietas del suelo. Sofía fue la primera en notarlo. Corría por la ladera detrás del gallinero cuando gritó: «¡Mamá, hay flor en las piedras!». Era una flor pequeña, amarilla, casi escondida.
Pero en ese rancho fue recibida como un milagro. Mara se agachó junto a su hija y tocó el pétalo con cuidado, como quien reconoce una señal. Tomás, a la distancia, observaba en silencio con el sombrero en la mano. No creía en milagros, pero sabía reconocer cuando algo imposible brotaba ante sus ojos. Y allí estaba, una flor donde antes solo había ceniza. Las mañanas se volvieron más claras, menos cortantes. La estufa todavía ardía, pero ahora el calor era más consuelo que necesidad. Mara cambió las mantas pesadas por cobijas ligeras, abrió las ventanas por la mañana y dejó que el viento entrara, barriendo el aire antiguo de la casa. Tomás comenzó a salir más temprano con los caballos, llevando a Sofía con él para ayudar con el agua y la comida de los animales. A veces la ponía sobre el caballo y le enseñaba a sostener las riendas. Con suavidad, niña, siempre con suavidad. Y ella reía, con el cabello al viento y el rostro lleno de sol. Mara observaba desde la veranda, bordando a la sombra, y por primera vez en años sentía que estaba donde debía estar. No como huésped, sino como raíz. Una tarde, un hombre de la ciudad apareció en la puerta. Vestía chaleco oscuro, sombrero bien cuidado y traía una carta oficial. Era un representante del tribunal militar. Venía a entregar los documentos finales de la rehabilitación de Esteban Martínez. Su nombre, ahora limpio, constaba en los registros como soldado caído con honor en campo de protección civil. Tomás recibió el sobre, firmó los papeles y guardó la copia en el fondo de la caja donde antes estaban los objetos de guerra. Esa carpeta, antes pesada como plomo, ahora parecía solo papel. Mara tomó el certificado, lo dobló con cuidado y lo puso dentro de un pequeño baúl de madera que guardaba en la habitación. Su memoria ya no necesita defenderse. Ahora puede descansar. Esa noche no hubo cena festiva, ni velas extra, ni discursos, pero había paz, y eso bastaba. Mara preparó un guiso sencillo. Tomás se lavó las manos con jabón de anís, un regalo de la vecina. Sofía se sentó a la mesa y antes de comer dijo en voz baja: «Gracias, papá». Silencio. La cuchara de Tomás se detuvo en el aire. Mara levantó la mirada despacio. Nadie corrigió a la niña, ni ella misma se retractó. Siguió comiendo como si hubiera dicho algo natural, porque lo era. Tomás bajó la vista, sonrió por dentro y continuó su comida. A veces, la verdad no necesita ser declarada, solo sucede. Los días siguientes transcurrieron en un compás diferente, como si el tiempo allí hubiera aprendido a respirar al mismo ritmo del rancho. Mara empezó a organizar los víveres con más cuidado, construyendo estantes con madera reciclada. Marcaba frascos con letras firmes: harina, maíz, frijoles. Sofía ayudaba pegando pequeños dibujos en las etiquetas. Tomás observaba todo con una tranquilidad nueva. A veces se detenía en el umbral de la puerta solo para escuchar el sonido de la vida sucediendo. La risa de la niña, el arrastrar de las ollas, el canto de los pajaritos en el techo. No necesitaba más. Él, que había pasado años intentando olvidar, ahora encontraba paz en recordar, no la guerra, sino lo que había renacido después de ella. Y esa era una forma de victoria que nunca supo que existía. Una tarde, Mara se sentó junto al pozo con un cuaderno en las manos. Era el antiguo diario de Esteban. Tomás lo había guardado junto con otras cosas que pensó que nunca tendría valor para leer. Pero ahora era diferente. Mara pasó las páginas con dedos delicados. Había anotaciones de campaña, reflexiones cortas, dibujos de flores que él veía en los campamentos, un mapa garabateado y una frase subrayada con carbón: «La libertad es cuando el corazón descansa en paz, aunque el cuerpo esté cansado». Lo leyó en voz baja, con los ojos húmedos, y Tomás, que estaba cerca, solo dijo: «Eso es». Él sabía, incluso antes del final. Cerró el cuaderno y lo guardó de nuevo en la caja.
Algunas memorias no son para revivirlas, solo necesitan ser respetadas. Llegó el otoño trayendo hojas secas y brisas cálidas. El rancho ahora tenía más color. Mara había plantado flores alrededor del pozo y Sofía había pintado algunas piedras con pintura hecha de carbón y savia, creando pequeños dibujos que esparcía por el camino hasta la veranda. Tomás había construido una nueva mesa de madera ancha y sólida donde ahora hacían las comidas. Los domingos llegaban vecinos, pocos pero sinceros, que traían pan fresco, noticias de la ciudad e historias antiguas. Mara los recibía con café y pastel de maíz. Sofía corría con otros niños. Tomás sonreía poco, pero sonreía. Y a veces, cuando todos se iban, subía al ático y encendía una vela frente a un marco discreto. La foto de Esteban. No decía nada, solo dejaba la luz encendida, como quien entiende que hay ausencias que no piden duelo, solo reconocimiento. Una de esas tardes, Tomás y Mara estaban en la veranda, observando a Sofía jugar con un lazo improvisado. El viento movía el pañuelo azul que colgaba como siempre del tendedero. Mara se volvió y dijo, casi en un susurro, «¿Sabes? Nunca pensé que volvería a confiar en un hombre. Nunca más. Pero aquí no es confianza, es otra cosa». Tomás la miró con calma. «¿Es hogar?», preguntó. Ella tardó, luego asintió. «Sí». Y allí, sin más palabras, los dos permanecieron lado a lado, con los ojos en el horizonte y los pies firmes en la tierra que ahora lo reconocía. El pasado aún existía, pero ya no dolía. Era como el pañuelo en el tendedero, un recordatorio de que algunos dolores, cuando se enfrentan con coraje y verdad, pueden transformarse en banderas de pertenencia. El invierno siguiente llegó sin alarde, trayendo menos dolor que el anterior. No porque el frío disminuyera, sino porque ahora había más mantas, más manos y más calor humano dentro de esa casa de madera. Tomás ensillaba los caballos junto a Sofía, que ya sabía nombrar los arreos y separar los baldes. Mara hacía conservas y preparaba té de hierbas que ella misma recogía detrás del establo. Por la noche bordaba historias en tela cruda. El contorno de un árbol, una fogata, 3 siluetas juntas, era su forma de registrar el tiempo, no en palabras, sino en puntos firmes y bordes cuidados. Una noche, Tomás se acercó por detrás, observó los dibujos y después de un rato dijo, «¿Sabes? Nunca pensé que alguien cosería mi nombre sin preguntarme». Mara sonrió sin mirarlo. No todos los nombres necesitan ser dichos. Algunos se tejen con presencia. Sofía, ahora con el cabello más largo y la risa más suelta, empezó a llamar a Tomás abuelo, en broma. Luego, sin darse cuenta, el nombre quedó. Él no corregía, nunca fue padre ni abuelo. Pero ante esa niña descubría un tipo de amor que no era sanguíneo, pero sí tan legítimo como cualquier otro. La cuidaba con una dedicación paciente. Le enseñaba a usar el cuchillo para cortar pan, a reconocer las señales del tiempo en el cielo, a escuchar el galope de un caballo antes de verlo. Mara lo observaba todo con ojos tiernos, pero también atentos. No era gratitud lo que sentía, era reciprocidad, porque entre los tres no había deuda, había intercambio, había lazo, y eso, en ese rincón del oeste, era más raro que el oro. Algunos vecinos comenzaron a preguntar si Tomás y Mara estaban juntos. Él siempre desviaba el tema. Mara, por su parte, solo sonreía y decía, «Compartimos techo, pan y silencio. Si eso es estar juntos, entonces tal vez sí». Ninguno sentía la necesidad de definir lo que había. Pero cada día, al final de la tarde, Tomás pasaba por detrás de Mara en la cocina y le tocaba el hombro con suavidad. Era un gesto pequeño pero constante, un gesto que decía, «Sigo aquí». Y ella, siempre que eso pasaba, inclinaba la cabeza al lado, solo lo suficiente para que su rostro tocara brevemente su mano. Era como firmar un pacto,
un contrato silencioso hecho de afecto y permanencia. Una noche de lluvia fina, mientras el techo crujía bajo el peso del agua, Mara se sentó con Tomás en la veranda cubierta, ambos con mantas en las piernas, té en las manos y el sonido de la vida alrededor. A veces pienso en todo lo que perdimos para llegar aquí, dijo ella, pero cuando miro a Sofía, esta tierra, a ti, creo que tal vez la vida no nos quitó nada, solo nos desplazó hasta encontrar dónde pertenecíamos. Tomás miró el campo mojado, el pañuelo que aún bailaba al borde de la ventana, y respondió con voz baja: tal vez no fuimos salvados de la guerra, pero sí después de ella. Y esa noche, ningún pesadilla visitó sus sueños. En la primavera de ese mismo año, Mara recibió una carta. Era de la hermana de Esteban, que vivía en San Luis Potosí y se había enterado del juicio. Las palabras eran cortas, pero pesadas. Durante años lloré por un hermano al que llamaban traidor. Ahora puedo hablar de él en voz alta. Gracias. Mara leyó la carta 3 veces antes de entregarla a Tomás. Él la leyó con el sombrero en el regazo, el ceño fruncido, los ojos fijos en esas líneas como si cada sílaba lavara un poco más de culpa antigua. Luego, sin decir nada, sacó de la estantería un frasco de tinta, abrió un cuaderno nuevo y comenzó a escribir: registro del rancho Esteban, comienzo de la nueva vida, primavera de 1891. Era su forma de reconocer que todo lo que vino después de esa estación merecía ser recordado con nombre propio, porque ciertas historias, cuando sobreviven a la vergüenza, ya no pueden ser susurradas, necesitan ser escritas. Sofía empezó a aprender letras con Mara. Usaban tablas de madera como pizarras y carbón como lápiz. Copiaba despacio palabras como tierra, casa, justicia. A veces se equivocaba, borraba y empezaba de nuevo. Tomás observaba desde lejos, moviendo herramientas o fingiendo arreglar cosas que no necesitaban reparación, pero el orgullo en su mirada era claro como la luz de la mañana. Un día, la niña le trajo un papel arrugado con una frase escrita con letra temblorosa: gracias por quedarte. Él sostuvo el papel por mucho tiempo sin decir nada. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo del chaleco. No es solo que me quedé pequeña, es que ustedes también se quedaron. Y eso, para él, lo era todo. Con el tiempo, algunas marcas del pasado comenzaron a desaparecer físicamente. La cerca destruida fue reemplazada, la pintura del granero retocada, la tierra alrededor de la casa cubierta de flores silvestres. Pero otras marcas permanecieron, no como heridas, sino como señales de que allí había memoria. El pañuelo azul, por ejemplo, ya no se colgaba más en la ventana. Mara lo dobló con delicadeza y lo colocó dentro de un pequeño cuadro de madera, con un vidrio adelante y una plaquita escrita por Sofía: para nunca olvidar. El cuadro fue colgado en la sala, entre el marco de la fotografía antigua de Esteban y una rama seca de la primera flor, que brotó después del incendio. No era un altar, era un recordatorio de que el pasado solo pesa cuando intentamos enterrarlo. Cuando lo acogemos, se vuelve raíz. Una mañana, Mara despertó antes del sol y encontró a Tomás en la cocina, encendiendo el fuego. Se acercó por detrás, pasó los brazos por su cintura y se quedó allí, apoyada en su espalda. Ninguno dijo nada. El fuego crepitaba, la tetera chirriaba, el mundo afuera aún era silencio. Después de un rato, ella preguntó: ¿sigues soñando con la guerra? Tomás pensó antes de responder: no como antes. Ahora sueño más con lo que vino después. Ella apretó el abrazo, apoyó el rostro en su espalda y susurró: entonces valió la pena. Y en ese instante, con el calor de la cocina envolviéndolos, era como si todas las palabras que jamás dijeron fueran reemplazadas por una certeza muda. Finalmente, estaban en casa. En los meses siguientes, la rutina del rancho se volvió casi un organismo vivo.
latiendo entre tareas, afectos discretos y pequeños milagros cotidianos. Sofía crecía rápido, aprendía los nombres de las plantas y ahora ayudaba a Mara a cuidar el huerto. Sabía que el romero era bueno para el cansancio y que la lavanda espantaba los malos sueños. Tomás construyó un columpio atado a un árbol torcido cerca del pozo, y siempre que veía a la niña volar sobre el campo, con el cabello al viento y las botas golpeando el aire, pensaba que tal vez ese pedazo de tierra había sido salvado no por la justicia, sino por su risa. Mara, por su parte, seguía bordando. Ahora cosía una colcha que unía pedazos de ropa antigua, restos de telas de soldados, trapos de cocina y una pequeña tira azul que cosió en el centro, en forma de cruz. Era su manera de decir que todo eso había dolido, pero también había sido transformado. En una tarde dorada llegaron visitas inesperadas. 2 hombres, ambos con sombreros gastados y botas cubiertas de polvo, tocaron la puerta pidiendo agua y descanso. Eran antiguos compañeros de Tomás, veteranos de campaña. Uno, Raúl, había perdido la pierna en la guerra. El otro, Domingo, había perdido el habla por causa de una esquirla. Se sentaron a la sombra, bebieron café fuerte y escucharon, en silencio respetuoso, la historia del juicio, el incendio y el nuevo nombre del rancho. Raúl lloró bajito al ver el retrato de Esteban en la pared. Domingo apretó la mano de Mara con fuerza. No decían mucho, pero entendían todo. Al partir, dejaron un saco con semillas resistentes y una carta firmada por 10 veteranos que aún estaban vivos, reconociendo formalmente la valentía de Esteban Martínez. Esa carta fue guardada junto con el certificado del tribunal como si el mundo finalmente hubiera completado lo que debía. El domingo siguiente, Mara preparó pan de maíz y Tomás se levantó más temprano que de costumbre. Se lavó la cara, se afeitó con cuidado y usó la camisa azul que había guardado por años. Cuando entró a la cocina, Mara y Sofía se detuvieron un segundo solo para mirarlo. «Estás diferente», dijo la niña. Tomás sonrió. «Es que hoy es un buen día para no parecer un fantasma». Se sentaron los 3 a la mesa, con el sol entrando por las ventanas abiertas, el olor a pan invadiendo la casa y un silencio tan ligero que parecía música. Después del café, caminaron juntos hasta el pequeño campo detrás del granero. Allí, Tomás plantó la muda de un árbol. «Crecerá despacio», dijo, «pero se quedará, como nosotros». Al volver a casa, Sofía corrió delante, riendo, y Mara tomó el brazo de Tomás. No se apoyó, solo tocó. Él volteó el rostro y ella lo miró como quien ya no necesita preguntar nada más. «Nos quedamos, Tomás, contra todo, y aunque con miedo». Él asintió. «Nos quedamos, porque era lo correcto». Llegaron a la veranda con pasos lentos, se sentaron juntos, como de costumbre, y mientras la tarde moría sobre las praderas y la sombra del árbol recién plantado proyectaba su primera marca sobre el suelo, Tomás supo, sin palabras, que lo que empezó con dolor terminaba ahora con paz, no una paz hecha de promesas, sino de presencia, y eso, para quien sobrevivió a la guerra, era más que suficiente. Una noche, cuando la luna estaba llena y el viento hacía cantar a los árboles un lamento suave, Sofía despertó asustada. Había soñado con disparos, caballos galopando, gritos. Mara corrió al cuarto, la abrazó fuerte y susurró: «Aquí no hay guerra, mi amor. Aquí solo hay tierra, viento y gente que se quedó». Tomás apareció minutos después con un vaso de agua y una lámpara encendida. Se sentó al pie de la cama de la niña y con la voz más calmada que pudo, contó una historia antigua sobre un caballo que escapó de la guerra para vivir entre las nubes. Sofía escuchó con los ojos llorosos, pero se durmió sujetando su dedo. Cuando Mara volvió a la cama, encontró a Tomás sentado en la silla del cuarto, mirando a la niña.
Ella todavía sueña con lo que no vivió, dijo. Mara asintió, porque lleva en los huesos todo lo que aún no pudimos olvidar. Pero un día solo soñará con flores. Y en ese instante supieron, la paz que construían allí no era solo para ellos. Al inicio del verano llegaron cartas desde la capital. Felipe de la Cruz fue condenado formalmente. Perdió los derechos militares, el prestigio político y la propiedad en Sonora. Parte de las tierras serían rematadas para compensar a las víctimas de la guerra. Cuando Tomás leyó las palabras culpable y destituido, sintió un alivio sin celebración. No había venganza en esa mirada, solo justicia. Mostró la carta a Mara, que la leyó con serenidad. «Esto no trae de vuelta a Esteban», murmuró, «pero trae un poco de tierra limpia para que nuestra hija camine». Ya no decía «mi hija», era «nuestra». Tomás lo notó y guardó eso en el pecho como un tesoro invisible. Por la tarde tomó un puñado de tierra, lo puso en una pequeña bolsa de cuero y se lo entregó a Mara. «Para plantar donde quieras, ahora que tenemos futuro». Sofía, por su parte, hizo una nueva pintura. Usó pintura que aprendió a hacer con Mara, mezclando carbón, savia y pétalos aplastados. Pintó 3 figuras bajo un árbol con sombra grande. Sobre ellas, un sol sonriente, y a un lado, un pequeño trozo de tela azul colgado de una rama. Cuando se lo mostró a los dos, Mara se llevó la mano a la boca. Tomás solo la sostuvo por la cintura. «Somos nosotros, mamá, y también es papá, el que ya se fue y el que se quedó». La niña no distinguía entre pasado y presente. Para ella, todo eso era casa, era verdad. Tomás pidió enmarcar el dibujo y colgarlo en la pared de la sala, junto al cuadro con el pañuelo de Esteban. Mara estuvo de acuerdo. Así él nos verá crecer. En la celebración de San Miguel, el pueblo organizó una pequeña fiesta. Nada grandioso. Algunos puestos, pasteles, velas. Pero Tomás llevó a Mara y a Sofía por primera vez. Se vistieron bien, saludaron a vecinos, sonrieron de verdad. Había música con rabeca y guitarra. Sofía bailaba con otros niños. Y Mara, en un momento raro, tomó a Tomás de la mano y lo llevó al centro del círculo. Él dudó, pero fue. Bailó con pasos cortos, bruscos, desconcertados, hasta que ella susurró: «No bailes con los pies, baila con lo que queda». Y él entendió. Aquella noche, bajo las luces amarillas y el cielo abierto, nadie recordó la guerra, el fuego, el tribunal. Solo había un círculo de gente común celebrando lo que quedó. Y a veces, lo que queda es justo lo suficiente para empezar de nuevo. Al cambiar la estación, Tomás plantó 2 árboles más. Uno cerca de la cerca norte, otro junto a la veranda. Sofía ayudó cavando la tierra con una pala pequeña y Mara eligió las mudas, una de higuera y otra de jacarandá. «Una para dar sombra, otra para florecer», dijo. Tomás solo asintió. Con el tiempo comenzaron a llamar a cada árbol por un nombre. El del norte pasó a ser Esteban, el otro Esperanza. No como forma de santificar nada, sino como gesto natural de quien aprende a nombrar lo que ama. Cuando llegaron las lluvias, Tomás pasaba parte de las tardes sentado bajo la techumbre del granero, observando las gotas caer lentas, resbalando por las hojas nuevas. Mara se sentaba a su lado con un libro o una costura, y a veces, sin decir nada, él extendía el brazo y ella apoyaba la cabeza. No había preguntas sobre el mañana, solo la certeza serena de que mientras haya raíz y techo, nadie más tendrá que huir. Una mañana, Sofía le pidió a Tomás que le enseñara cómo cuidar el pozo. «Si algún día no estás, alguien tiene que saber», dijo. Él rió, tomó la cuerda y le mostró cómo medir la profundidad, escuchar el sonido del agua, notar cuándo era hora de limpiar los bordes. Mara, desde lejos, observaba y comprendió. La niña no preguntaba por miedo a la pérdida, sino por deseo de continuidad.
Así es como su historia se perpetuaba, no en grandes hechos, sino en gestos cotidianos que se pasaban de uno a otro como bendiciones silenciosas. Más tarde, Sofía dibujó un mapa del rancho. Escribió los nombres de los árboles, del corral, del pozo y de la veranda. En la parte superior de la hoja escribió «Lugar donde todo empezó de nuevo». Meses después, llegaron noticias de la capital sobre nuevas leyes de reparación para familias de soldados injustamente tratados. Le pidieron a Tomás y a Mara que enviaran un relato formal. Escribieron juntos, en silencio, recordando detalles, fechas, nombres. Al final, Tomás escribió una última frase antes de firmar. Lo que nos fue arrebatado por la mentira, lo devolvemos con la verdad. La carta fue enviada con un pañuelo azul doblado dentro. No el original, sino uno nuevo, cosido por Mara y pintado por Sofía. Un símbolo, un aviso, un recordatorio de que esa historia no era solo suya, era de muchos, y que, por más que el tiempo trate de borrarla, ciertas verdades regresan con el viento. Solo hace falta que alguien las recuerde. En la primera helada del nuevo invierno, Tomás se levantó antes que todos. Salió con la manta sobre los hombros, respiró profundo y miró al cielo. Los árboles estaban cubiertos de blanco ligero, como si vistieran silencio. El rancho dormía, pero él, por primera vez en décadas, sentía que ya no había vigilia que cumplir. Volvió adentro, encontró a Mara envuelta en la colcha remendada y a Sofía acurrucada junto al perro. Se sentó al borde de la cama, tocó el pañuelo azul colgado en el cuadro y susurró: «Descansa, Esteban. Ahora sí». Y con esa frase se selló el fin de una guerra demasiado larga. En la primavera siguiente, el rancho floreció de verdad. No solo la tierra, era la mirada de Mara, más calmada, el andar de Tomás, menos pesado, la voz de Sofía, más firme. La colcha de retazos quedó lista. Era grande, colorida, marcada por hilos disparejos y dibujos cosidos por 3 manos. Fue puesta sobre la cama grande, donde ahora los 3 a veces dormían juntos, en silencio, calentados por lo que habían construido con verdad. No hubo boda, ni papeles firmados, ni necesidad de etiqueta, pero hubo alianza, hecha de presencia, respeto y elección. Todos los días Tomás ponía café al fuego antes de que saliera el sol, y Mara le servía sonriendo, aunque aún tuviera el cabello despeinado. Era su forma de decir: «Seguimos aquí». El pañuelo azul, ahora enmarcado, se había vuelto parte de la casa. Los visitantes lo miraban con curiosidad, y Tomás explicaba con pocas palabras que esa tela había salvado una vida y luego rescatado otras. Ya no era símbolo de dolor, era prueba de que la verdad, aunque enterrada, algún día encuentra el camino de regreso. Sofía crecía como si tuviera raíces en el mismo suelo del rancho, conocedora de historias que nadie más sabía contar con tanta claridad. Y era ella quien repetía a los vecinos más jóvenes: «Mi papá no fue soldado solo por la guerra. Se volvió guardián después de que todo se quemó». Y quien escuchaba, guardaba silencio. Porque en esa tierra, algunos niños saben decir más que muchos adultos. Dicen que en el oeste, el viento lleva más que polvo. Lleva historias que esperan el momento justo para volver. Y si llegaste hasta aquí, desde algún lugar de Chihuahua, un pueblo del sur de Brasil o una colina olvidada en Nuevo México, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas. Porque lo que pasó con Tomás, Mara y Sofía no es solo un relato de guerra, justicia o pérdida. Es una historia de permanencia, de coraje silencioso y de un pañuelo, un trapo gastado, que cosió, con firmeza y verdad, una nueva familia en el corazón de Texas, para siempre.